Pablo, muy buenas noches. ¿Me oyes? No. Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Cómo está? Qué gusto escucharlo. Doctor Juan Pablo, el doctor Noriega era un médico indigenista, ¿verdad? Un indigenista por excelencia. Bueno, una corriente, era en realidad una corriente, porque en realidad el gran debate, digamos que enfrentó, digamos, a Carlos Monge con Mas Kuczynski o con Gutiérrez Noriega era Así justamente es. cómo entender el indigenismo, ¿no? Exacto. Y allí es donde, digamos, los sectores más progresistas que planteaban de que en realidad lo que había que hacer era convertir a los indígenas en ciudadanos, darle los Exacto. mismos derechos, Así es. darle las mismas oportunidades, y bueno, esa situación fue muy resistida por los sectores más conservadores, Exacto. pero definitivamente perdimos una gran tradición investigativa, ¿no? Yo creo que la neurofisiología con Gutiérrez Noriega alcanza uno de sus mayores Pilares. niveles de desarrollo en el Así. Perú, Exacto. ¿no? Los modelos que desarrolla en animales, sobre Sí, todo son de avanzada. son de Así es. Son avanzada, de avanzada. por Por supuesto. supuesto. ¿No? Y bueno, si hay la posibilidad de retomar esas, bueno, ahora con la neurociencia se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero para las posibilidades tecnológicas de esa época, realmente es impresionante lo que desarrollaba Gutiérrez Noriega. Totalmente de acuerdo. Un saludo, doctor, nuevamente. Encantado, encantado, un gusto conocerle y Gracias. éxitos. Gracias. Hola, Gesed. Sí, estamos ya conectados y listos en cuanto tú dispongas. Excelente, doctor. Comenzamos justo en 2 minutos. De nuevo, Bien, doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Y para quién sabe, servirles. éxitos entonces, a sus órdenes, encantado. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto. Excelente. Doctor, perfecto. Entonces, comenzamos en 2 minutos. Bien. Justamente, le comento, vamos a transmitirlo por el Facebook de la Federación en vivo. Ujú, Ahí van a ujú, llegar también las preguntas y justamente por el chat también de la Federación. Y ujú. luego lo vamos a subir también a YouTube, al canal que tenemos. Genial. Excelente, doctor. Entonces, lo presento y comenzamos. De arranque. Excelente, doctor. Sí. Y doctor, ¿usted lo conoció al doctor Carlos Gutiérrez? No, no. Pero sí, por supuesto hemos seguido su trayectoria, ¿no? Claro. Muy interesante. Excelente, doctor. Entonces, No en es un minuto ajeno a comenzamos. nosotros, sí, por supuesto. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Cuando digas, Gesed, estamos listos. Listo, doctor. Doctor, aprovecho en presentarle, también está con nosotros Ethel Rodríguez, ella es la presidenta de la Federación de Estudiantes de Medicina. Saludos, Es Ethel. también, Buenas noches. Un gusto, doctor. Ahorita estoy apoyando acá con el tema logístico. Tranquila, no te preocupes. Disculpa acá la brigada porque en el Cusco está haciendo un frío apreciable, entonces hay que guardar sí, las medidas. No, sí. está En bien, la de igual noche manera. estamos llegando a -3. Así es. Sí, Ok, muchachos, cuando ustedes dispongan, ¿ya? perfecto, doctor. Ethel, tú me dices, por favor. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con este ciclo de conferencias por el Bicentenario, después de haber tenido esa maravillosa reflexión con el doctor Murillo, continuamos ahora con el doctor Jean-Marcel Castelo. Él va a darnos un tema igual muy interesante siguiendo esta dinámica histórica y social. Voy a presentarlo. Él es médico cirujano que estudió en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es médico neurocirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha estudiado en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos. Es miembro de la International Fellow de Neurocirugía. Además, es ex profesor del Laboratorio de Neuroanatomía de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y Microneuroanatomía de la Universidad Andina del Cusco en Perú. Actualmente es jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Antonio Lorena del Cusco y personalmente es un excelente maestro tanto en neuroanatomía como también en historia. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo justamente dentro de la historia de la neurocirugía y es un tema del cual actualmente nos va a explicar mucho más. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerlo con nosotros. Buenas noches, Gesed.
mi saludo a todos los jóvenes estudiantes o tal vez colegas que se conectan en este tiempo en que podríamos compartir un espacio con la familia para tal vez descansar y reflexionar sobre muchas circunstancias que nos ahora en el escenario de no solamente un nuevo gobierno, sino de un bicentenario, eh, el cual es un suceso que no ocurre muchas veces en una sola generación y que por supuesto nos lleva a tomar muchos pensamientos, muchas reflexiones, sobre todo positivas, aprendiendo de los errores del pasado para promover el futuro. Y cada quien tiene su perspectiva, cada personaje que forma parte de una nación y de un país pone su granito de arena y es parte y es protagonista de esta historia. Y entonces, en el ámbito académico, en el ámbito histórico y en el mundo de la medicina, nosotros lo somos, desde la perspectiva de cada quien, tal vez ahora como presentador de algunos conceptos, o ustedes como auditorio. Así que el interés mío ha sido gracias a la invitación que me ha formulado la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina, compartir algunos aspectos relacionados con la trepanación craneana en el antiguo Perú o la neurocirugía en el antiguo Perú y cuál es la importancia en nuestros días. Entonces, sin más, voy a permitirme compartir la pantalla a efectos de empezar esta presentación, esperando que no haya más conflictos. A ver. ¿Me confirmas, por favor, Gesed, si se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Pero no está en modo presentación aún. Sí, 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 estoy. ¿Ahora sí? Eh, ¿Ahora? Todavía no, doctor. Está cargando, me parece. Ahora sí, listo, doctor. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hacer una movida. ¿Hay algún conflicto con el vídeo? Voy a desactivar el vídeo para que no genere un retraso transitoriamente y después, si es que tal vez hubiera después algún comentario. Perfecto, doctor. Posterior, entonces podríamos reactivar el vídeo. Yo creo que ahora sí ya no va a generar conflicto, espero. Entonces, confirmado, se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Ok, bueno, ha hecho una presentación un poco exagerada, Gesed, un poco larga. Soy el doctor Castelo, soy neurocirujano. Trabajaba antes en el ámbito académico, ahora me dedico básicamente al ámbito asistencial y un poco a la investigación por cuestiones de tiempo y también un poquito de salud. Para compartir con ustedes esta presentación no tengo ningún conflicto de interés de ningún tipo de orden ni académico, ni institucional, menos político. Sin embargo, yo en mi Facebook, que es un Facebook extremadamente discreto, en realidad no tengo nada de información, ni personal ni profesional, tengo publicada esta foto que ustedes están viendo a la derecha. Y esta foto es una imagen aérea de una quebrada o de una falla, una mini falla geológica en la ladera de una laguna que está próxima a Huaraz. Más o menos está a una hora y media de Huaraz hacia la sierra adentro. Y esta se llama la laguna de Querococha. Y esta ladera es una de las vertientes. Tiene este accidente geográfico que es totalmente natural, esto no es Photoshop, nada, es totalmente natural. Incluso se ve aquí el cauce de un río estacional que baja pues en temporada de lluvias por esta quebrada y que termina en la laguna. Y qué interesante, ¿no? Qué bonito cómo se muestra la silueta de la silueta del mapa de nuestro país. Eh, y que me ha llevado a reflexionar profundamente cuando lo vi el año pasado. Esto es es una foto de un artista, de un fotógrafo joven, Valencia, apellida, si no me equivoco. Eh,
por cuánto nosotros debemos conocer nuestra realidad, valorar nuestra identidad, que es lo más importante y lo más trascendente como sociedad. Si, por ejemplo, países como Japón, Alemania, países nórdicos, tienen a la excelencia, al progreso, al desarrollo, es porque comparten objetivos comunes como nación, como sociedad, y eso es debido a que conocen su pasado, conocen bien y valoran tanto que el futuro está en sus manos. Y no son un país que desconocen y desvirtúan el pasado, y por supuesto su futuro es incierto. Y entonces una de las claves para el éxito en el próximo bicentenario, si alguna vez logramos guardar una cápsula del tiempo con todas estas informaciones y alguien logra abrirla 200 años después, podrá darse cuenta que nuestro deseo era que una de las claves del desarrollo en los 200 años siguientes fuera, pues sin duda, la recuperación de la identidad nacional, la valoración de los fundamentos históricos que consolidaron este país, no solamente desde su proclamación de independencia, sino desde los inicios de la cultura que asentó en esta tierra, pre-inca y regionales. Todo eso es lo que ha aportado, más allá que nos haya conquistado una, eh, no civilización, sino un pueblo o una cultura distinta y de una forma no muy honrosa, ¿no? Producto de lo cual arrastramos muchos problemas hasta ahora. Entonces debemos primero reconocer, defender, valorar, conocer nuestra identidad geográfica, social, cultural, para poder aprender a valorar y a valorarnos más nosotros y dominar y darle forma al futuro que queremos vivir en el próximo bicentenario. Sin más, esta es la revisión que vamos a desarrollar. Haremos una introducción puntual, luego desarrollaremos la distribución geográfica de las trepanaciones, cuál es el interés y la evidencia histórica que están acumuladas hasta la fecha, cómo se desarrolló la técnica, que es lo que sabemos, si esto tiene o no alguna trascendencia y algunas conclusiones finales para casa. Entonces empezaremos diciendo que trepanación es un término desde el punto de vista antropológico, no hablamos del punto de vista médico ni especializado, que se define como la práctica quirúrgica de un agujero artificial en la bóveda del cráneo de una persona viva, que no escapa de la definición médica, por supuesto, porque nosotros, los neurocirujanos, desarrollamos una serie de técnicas de acceso al cráneo que empiezan con una simple, que es la trepanación craneana, y terminan con abordajes de la base de cráneo de los más complejos. Sin embargo, esto trasciende al ámbito etnológico, al ámbito histórico, social y, por supuesto, antropológico, desde casi los albores de la humanidad. Existen evidencias y registros muy bien documentados de trepanaciones tal vez más antiguas que las de las escuelas peruanas en África, en Asia, en Rusia, en Europa, en Oceanía, pero que son eventos o fenómenos aislados y como parte de la osteología cultural o la osteología antropológica han quedado como experiencias anecdóticas. En cambio, de todos los cráneos trepanados en el mundo, el 90% proceden de Perú. Entonces, es el interés por el cual se han venido a desarrollar una serie de hipótesis y argumentaciones que nos traen ahora a compartir algunos aspectos con ustedes. Este es un libro muy elegante que yo logré conseguir hace algunos años, he leído bastante y me ha llevado a iniciar esta presentación. Se los recomiendo si alguna vez desean compartir. Al final los puedo pasar también un link. La trepanación inició entonces muchos siglos antes de la era cristiana en Europa y el Pacífico Sur, en forma de improvisación, experimentación, y en el Perú desarrolló también a partir de los siglos XIV, XVI después de Cristo en su máxima plenitud, pero no solamente, eso es el desarrollo, porque los inicios datan de mucho más antes. Ya cuando en este tiempo se realizaba a gran escala, propiamente en la época del Imperio Incaico, era la etapa de máximo apogeo y de sabiduría plena
y de sistematización de la técnica, es decir, la simple perfección para esos tiempos. Existe mucha información al respecto, la mayoría no está contrastada, mucha información es de tipo argumentativa, de tipo especulativa, y no tiene cómo, por ejemplo, consolidarse en base a la escritura o a documentos antiguos de la época, porque como sabemos, nuestra cultura antecesora no tenía escritura y no existe más que las fuentes que nosotros conocemos, que han forjado el conocimiento de la cultura inca. Así que ahí tenemos un conflicto para empezar. Y al mismo tiempo bastante entusiasmo, por un lado, y pesimismo, por otro, infundado. Hay mucha gente que es hincha, acérrima de las trepanaciones con información no validada y mucha otra que es detractora, incluso como no científicos o hasta médicos peruanos, incluso en nuestra época contemporánea, ¿no? Entonces es evidente que cuando un hecho histórico genera tanta controversia, produce todas estas manifestaciones, es lógico, siempre se ha generado en la historia de la humanidad y no escapa pues a nuestra realidad. En base a estos fundamentos, los cráneos trepanados y los restos humanos son las principales fuentes que evidentemente nos muestran el hecho, el fenómeno, la trepanación, sobre los cuales podemos desarrollar una serie de técnicas en investigación histórica que se han ido perfeccionando en el tiempo, desde las observaciones de Morton hasta las publicaciones más recientes. El desarrollo, la presencia de ceramios con manifestaciones pictóricas de trepanaciones pueden también comprometer el conocimiento como una fuente de información. El hallazgo de instrumentos, por supuesto, y textiles en las tumbas que se han encontrado en las diferentes épocas del desarrollo de del estudio de esta técnica, también aporta mucho. Sin embargo, nada de esto se puede ver relegado o ver en su defecto fortalecido si es que no se integra la etnomedicina y la tradición popular, porque es la única forma, y eso está claro hoy en día, de tratar de integrar, de amalgamar, de cohesionar esos conocimientos en la medicina actual, es decir, saber más o menos cómo pensaba el poblador de esa época y de esas zonas donde vivió, y es que existen algunos restos históricos o, por ejemplo, algunas tribus o algunas comunidades que guardan algunos elementos históricos de la medicina tradicional o popular, como los queros en Paucartambo. Ayuda mucho a tratar de conocer mejor cuáles fueron las posibles motivaciones de la trepanación craneana, así como las crónicas que realmente son escasas. Entonces, todas estas son las fuentes revisadas, pero los cráneos, por supuesto, y los restos humanos son los más importantes, ¿no? Este es un cráneo que está aquí en el Museo Inca en la Universidad del Cusco. Ha sido objeto de múltiples investigaciones, que esta es la fuente más rica, por supuesto, con todos los elementos antropológicos y arqueológicos que conlleva el estudio de estas piezas y los restos también encontrados en las diversas tumbas que además de la trepanación tuvieron otros elementos osteológicos o morfológicos de trascendencia crucial para el entendimiento de las trepanaciones. Como habíamos dicho, los ceramios tienen múltiples manifestaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un ceramio antiguo, es una técnica media burda del norte del Perú, de un trepanador, no le vamos a decir médico ni cirujano, y un individuo que está siendo aquí operado, está siendo atacado quirúrgicamente. Y hay otros cráneos, como por ejemplo que es un dibujo de un cráneo bastante precioso, bastante bello, que no siempre está en exposición en la Universidad de Trujillo, donde en la representación pictórica vemos en la parte posterior la falta de hueso. Aquí no hay hueso en la parte posterior, en la región del occipital de la nuca, ¿no? Como si se hubiera hecho una craneectomía descompresiva suboccipital. Vaya, pues, nada menos, ¿no? Estamos hablando de la época de los mochicas. Y los cráneos también descritos en los ceramios por Morales Macedo, que muestran representaciones pictóricas de trepanaciones. Son diversas otras fuentes, así como de los instrumentos, ¿no? Este es el famoso
Tumi de Anse, pero no es pues, el Tumi de Anse, es el Tumi Chimú. Este señor Gustav Anse fue un antropólogo que se llevó simplemente el Tumi y está expuesto en Hamburgo. Y le pusieron el nombre Tumi de Anse. No, señores, es como lo que descubrió Hiram Bingham, ¿no? Eso es propiedad de nuestro legado, de nuestra historia, es nuestro, ¿no? No es de Hiram Bingham, ni el Tumi este es de Anse, ¿no? Que está en Hamburgo. Y así muchas otras piezas que han sido traficadas, que han sido vaqueadas, que han sido contrabandeadas, pues, y están en colecciones privadas en todas partes del mundo, lamentablemente. Estos otros elementos, que son los cuchillos de obsidiana y los cuchillos de bronce, los tumis trepanadores, han sido aquellos encontrados en las tumbas, desde investigadores previos todavía a Tello y, por supuesto, con Tello en su mayor apogeo. Representan otro de las fuentes. Los mantos paracas, no tanto para entender, por ejemplo, una trepanación, no existe, hasta donde yo tengo entendido, una representación de trepanación en un manto paracas, pero sí, por ejemplo, otras prácticas como las deformaciones craneanas o la decapitación de las cabezas trofeo, así como la información que pobladores de comunidades muy vírgenes o muy remotas, muy bien conservadas, como los queros en Paucartambo, que desde el punto de vista de la etnomedicina puedan aportar. Los antiguos peruanos probablemente tendrían una concepción del cráneo en su contenido bien variable. En principio, la deformación craneal, que era sinónimo de clase, de estatus, era sinónimo además de moda, ¿no? De una tendencia, el uso de cabezas trofeos, la comprensión por la anatomía. Por ahí yo escuché alguna vez y debatía con algunos maestros de la medicina, como el doctor Oscar Pamo, y nos decía que no, pero ellos no conocían anatomía, no había un conocimiento de anatomía, pero eso no es correcto, son miles de años de desarrollo de la técnica, no puede ser un asunto al azar con trascendencia histórica sin conocimiento de anatomía, eso ha debido evolucionar, han debido entender la anatomía, como por ejemplo la anatomía de la línea media y el seno sagital, para realizar estas semejantes trepanaciones con supervivencia. Ahorita vamos a entender qué significa supervivencia de estos individuos en la técnica de la trepanación. Y finalmente, probablemente encontraban al corazón como el control de los sentimientos. Esto en relación al tratamiento presumible de la epilepsia como un mal del corazón y no del cerebro para los antiguos peruanos. Y en el tiempo, los vestigios, tanto de los cráneos como de las fuentes informativas, datan de la época pre-inca, de 1200 años antes de Cristo, en los inicios de esta técnica, donde se desarrollaron la mayor cantidad de trepanaciones, sobre todo en Paracas, también en Mochica, en Chimú, pero básicamente en Paracas, con fundamentos mayormente supersticiosos más que médicos, ¿no? Todo lo que ha encontrado, pues Tello, por supuesto, aclara con bastante prolijidad los aspectos relacionados a la trepanación en esta cultura. Entonces, para mi profesor, el doctor neurocirujano Edgar Morales Landeo, la primera escuela neuroquirúrgica del mundo fue Paracas. Él es un apasionado de la trepanación craneana. Y yo soy muy hincha, no tan apasionado, pero siempre nos gusta debatir este tema y me ha enseñado bastante y por supuesto también hemos compartido mucha información. Paracas sin duda es la meca de la trepanación por la historia, por el desarrollo de la técnica. No es tal vez el inicio mismo, pero sí el gran desarrollo en este primer periodo de tiempo de desarrollo o de realización de las trepanaciones y por la cantidad de vestigios de información encontrada. En la época inca, ya propiamente más o menos 1200, 1300 años después de Cristo, se desarrolla el apogeo, puesto que la cultura inca conquista Paracas, conquista las preculturas de la costa y absorben toda su cultura y todo su desarrollo científico, también
artístico, humanístico y, como no, la técnica de trepanación. Y lo que hacen, si bien desarrollan una menor cantidad en todo el imperio, comparativamente con lo que hizo Paracas, es perfeccionar la técnica, llegar a un punto de excelencia, donde propiamente se acumula conocimiento que termina siendo una probable indicación quirúrgica de la trepanación más que superstición. Es decir, si leemos al maestro Pedro Weiss en su trabajo Osteología Cultural, aprendemos que fue el descubridor de la trepanación supraimiana, que es un agujero posterior del cráneo en la parte occipital, propio de las culturas primarias de la costa o sierra central, como por ejemplo los Huarochirí, que son grupos guerreros bastante salvajes y no generan un perfeccionamiento de la técnica. En cambio, ya en la etapa del Imperio Incaico, esto se perfecciona al punto que ya existen indicaciones probablemente serias para el desarrollo de la cirugía craneal. Después del periodo Inca con la conquista propiamente, las experiencias son escasas, básicamente en la escuela del Cusco, donde entra en decadencia la técnica, puesto que se prohíbe y se empiezan a liquidar además a los trepanadores, a los médicos, a los técnicos encargados de hacer esta cirugía o este tratamiento. Incluso se cuenta en una información que trasciende sin contrastar que podrían haber experiencias o crónicas que hablan de experiencias de soldados españoles que habrían caído heridos en la batalla con las huestes incaicas y que habrían sido llevados a los trepanadores para efectos de poder ser rescatados, porque los españoles probablemente sabían de esta técnica. Y entonces ahí viene el debate histórico, ¿no? ¿Se habría tenido contacto con la civilización, con la cultura de Occidente? Eh, Eso es motivo de una charla aparte. Sin embargo, ahí queda. La trepanación termina con la conquista. Desde el punto de vista geográfico, miren, estos mapas que ven aquí a la izquierda, a la derecha, representan lo que nosotros conocemos como el Capajñán o el circuito de caminos de todo el imperio incaico que parte en el Cusco hacia el norte, sureste y oeste, hacia los cuatro suyos, desarrollan una extensa red territorial de caminos y vías de comunicación al norte y al sur, hasta los extremos. Y esto es lo que explica por qué se han encontrado cráneos trepanados en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Colombia e incluso hasta Venezuela, ¿no? El desarrollo de esta técnica es básicamente Paracas y el perfeccionamiento es esencialmente Inca. Entonces, gracias a la extensión territorial de los caminos del Capajñán, esto también ha llegado hasta los extremos del imperio. Y entonces Paracas es el núcleo de desarrollo desde los 1000 antes de Cristo hasta los 200 antes de Cristo, básicamente en la parte de la costa misma. Paracas también comprende un poco de la sierra, pero en la costa misma Paracas, y esto lo sabemos por supuesto gracias al doctor Julio César Tello. Sus excavaciones y todo su trabajo tan bien elaborado, tan históricamente reconocido y irrefutable, nos hacen entender que esta técnica fue muy difundida porque casi en el 90% de las tumbas a este nivel en Cerro Colorado se encontraron cráneos trepanados. Cráneos en vestigios. De esos vestigios craneales, casi la mitad, el 45% fueron trepanados. La mayoría fueron de varones, muchos eran cuneiformes por las formaciones previas, y ya empieza a discutir pues Tello si esto tenía una indicación terapéutica o no, porque no le parecía tan casual que se acumulen tantas técnicas solamente mágico-religiosas. Entonces ahí empieza el primer cuestionamiento. Y en Paracas Necrópolis, ya en la parte de Huaricayán, que está bastante cerca a Cerro Colorado, se encuentran también entierros con desarrollo de formaciones y trepanaciones menos difundidas. Y la indicación de este grupo sería probablemente más taumatúrgica, es decir, más mágico-religiosa.
¿no? Propiamente en relación a otros elementos asociados también al descubrimiento de las tumbas, es decir, a la vestimenta, a los instrumentos, que no era tan proficua, que no era tan elaborada como en el caso de Paracas Cavernas. Entonces, Necrópolis ya viene posteriormente en el tiempo, como ya sabemos. ¿Y qué aporta Paracas? Los instrumentos que ellos utilizaron fueron la obsidiana y el hueso, pues era una cultura cercana al mar, entonces tal vez el hueso de los animales marinos podrían haber sido utilizado, es lo que se asume. La técnica de Paracas es propiamente de raspado, o de barrenado, ya vamos a ver ahorita qué es raspado. Se hacían orificios pequeños o grandes, es muy variable esto, y es curioso que respetaban la trayectoria de los senos venosos. El desarrollo de Paracas fue bastante depurada, aunque la sobrevida fue intermedia, llegó a menos de la mitad, es decir, hasta el 40%. Pero por la cantidad se llegó a pensar que incluso existirían indicaciones terapéuticas probables para el desarrollo de la trepanación. Otros centros asociados en la costa son, por ejemplo, en Lima, Chancay al norte, propiamente un entierro que está en una hacienda que es La Calera, o Ancón, ya dentro de la provincia de Lima. Más al norte en Trujillo está en Chanchán y en Cao también se han encontrado cráneos trepanados. Y en estas regiones que se denomina el centro costa central, se desarrollaban trepanaciones suprainianas, es decir, orificios en la parte posterior, cicatrizales, posiblemente con algún motivo ritual o profiláctico, ¿no? Preventivo, según especulación. Entonces aquí ustedes están viendo esta fosita que es la fosita suprainiana, que es típica de los pobladores antiguos de la costa central de nuestro país, y esto es La Calera en Trujillo. En la Sierra Central, en Lima mismo, en Huarochirí sobre todo, y en la parte más próxima de Junín, en Tarmabamba, incluso hay otros parecidos en Ancash y en Apurímac, se desarrolló una serie de técnicas más artesanales, más esporádicas, no muy sistemáticas, con poca experiencia, más burdas y con mucho fracaso. Generalmente los cortes eran en uso o en orificios y los motivos no son precisados. Se sabe que estas formaciones culturales tempranas eran bastante belicosas, bastante guerreras, pero no obstante el desarrollo de la técnica no fue muy depurada. Aquí tenemos un cráneo con unos cortes, una trepanación con cortes geométricos en uso, con bastante mortalidad porque no habían vestigios de cicatrización del hueso. Mucho de esto también descubrió el maestro Julio César Tello. En la Sierra Norte y en Ceja de Selva hay un desarrollo muy interesante en todo lo que representa la fortaleza y el complejo de Cuelap y Rebash, que son centros arqueológicos de desarrollo notable de una cultura propiamente, la cultura chachapoyas, que desarrolló aquí la técnica de orificios cilindrocónicos y con una sobrevida apreciable, todavía esto está en pleno estudio, no está totalmente desarrollado, pero fue una técnica muy depurada. Los chachapoyos fueron una cultura muy interesante, entonces hay mucho todavía por descubrir, incluso se discute, de acuerdo a algunos autores, la presencia de algunas escuelas de formación de trepanadores, por no decir de cirujanos, a este nivel. Entonces, este es otro centro de desarrollo. Y sin duda, el centro de mayor perfeccionamiento se encuentra en Cusco, la Escuela Cusco, con todos estos yacimientos que estamos encontrando, Machu Picchu, Huaracondo, Cotacalli, que está aquí para los que somos cusqueños, cerquísima, allá detrás del aeropuerto, no está Cotacalli, Ollantaytambo en el Valle Sagrado, Yucay, Calca, o más al sur, Canamarca, en Espinar, por ejemplo. Fueron centros de perfeccionamiento, más que de desarrollo de perfeccionamiento de técnica, donde se utilizaron obsidiana y un metal mixto, que es como el bronce andino, una mezcla de oro, plata, cobre, que es el champi, para el desarrollo de la técnica, que fue básicamente circular u oval por corte o raspado, desarrollando orificios medianos. Conocían los senos venosos, pero no es que no los respetaban, simplemente no los agredían, posiblemente incluso les dejaban unos puentes de hueso
para el desarrollo de la trepanación y proteger estos senos venosos. Y es una técnica sin duda muy depurada, con índices de sobrevida altísimos que superan en otras publicaciones más recientes hasta el 90%. También existieron algunos vestigios en el centro, que se llama Altiplano, donde se han encontrado en la Isla del Sol, o en Chisi, o en Cundiza, que ahora ya pertenecen a Bolivia, algún porcentaje menor que no supera el 6% de cráneos trepanados, ¿no? Pero eso no ha quedado ahí. El interés y evidencia histórica que hasta ahí hemos acumulado representa todo lo que históricamente hemos conocido gracias a los trabajos fundamentalmente de Julio César Tello, del doctor Pedro Valls, del doctor Cabieses, del doctor Lastres, etcétera. Pero esto ha ido en un proceso de evolución muy interesante que acumula información que ahora nos hace reflexionar 200 años después de nuestra independencia. ¿Esto tiene alguna trascendencia, tiene alguna importancia, o son fenómenos culturales que han quedado en el pasado como parte de una cirugía primitiva? En principio, ¿era o no cirugía? ¿Y era primitiva para ver centros con sobrevida de más del 90%? Muy dudoso, ¿verdad? Entonces, el objetivo de presentar esto no es nuevamente refrescar la trepanación, de lo cual hemos escuchado tal vez bastante, pero de una manera no tan correcta, no tan argumentada desde el punto de vista histórico y etnográfico, sino entender que este legado ha tenido un gran hiato, un gran vacío, desde la colonia hasta la época de la República, ya avanzada algunas décadas de la República. Y nos corresponde entonces entender cuál es la trascendencia histórica de esto. ¿Se trata de una escuela neuroquirúrgica de formación, o es que no es así como algunos detractores todavía defienden en la actualidad? Veamos qué pasa. Entonces, desde la conquista hasta la República no hubo ninguna noticia, tal vez había temor, hermetismo o celo por no compartir, sobre todo en las comunidades más alejadas, este conocimiento, este arraigo. Y pasamos por un tiempo de casual descubrimiento a un gradual reconocimiento. Es decir, lamentablemente muchos de estos elementos han sido huaqueados precozmente y han sido sometidos a un tráfico de recursos culturales en forma masiva en todo este tiempo de colonialismo, de la conquista, del virreinato y los primeros años de la República, y hasta ahora continúa. Hay colecciones privadas, aún en nuestro país y en otros países, que pagan fuertes cantidades de dinero por el tráfico de estos bienes culturales. Después se desarrolló ya indicios de la percepción y especulación a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde se desarrolla, gracias a Tello, el análisis y la investigación que avanza sin parar hasta la actualidad. Entonces, este señor llamado Samuel Morton, que era un naturalista, era un investigador de la primera mitad del siglo XIX, escribe dos obras famosas, que uno que es Crania Americana y otro que es Crania Egyptiae, que es de la cultura egipcia, donde él llega a Perú y recoge vestigios por fotolitos y por dibujos de algunas colecciones, de algunos museos iniciales, de algunas colecciones privadas, de cráneos de diversa índole, de la sierra, de la costa, del norte, del centro, del sur, cráneos que tienen diversas procedencias, de diversas edades, de niños, de adultos, etcétera, y va diferenciándolos de acuerdo a su conocimiento histórico en cráneos más dignos y menos dignos, curiosamente, y es uno de los representantes, pues, del racismo científico. O sea, no es tan agradable su aporte, sin embargo, es útil, porque gracias a la publicación de esa obra, se logró determinar la presencia no solo de cráneos deformados, sino de este cráneo. Este cráneo propiamente procede de Pachacama. Es un cráneo que tiene unos orificios, como ven, en el área parietal, cerca al occipital, y que fue atribuido erróneamente por Morton como orificios de guerra, ¿no? Bueno, estos son unos salvajes o eran orificios de guerra. Si lo eran o no, no lo sabemos hasta entonces, pero con la información que después se acumula, sabemos que no necesariamente.
Y esto trasciende en el tiempo, y es así que Ephraim Squire, que era un político, era un antropólogo y un naturalista americano, fue enviado por Lincoln al Perú. ¿Por qué? Porque históricamente ustedes recordarán que existía un conflicto entre Perú y Estados Unidos por el guano de Isla a mediados del siglo XIX. Entonces, como un diplomático fue enviado a mediar para esto, y Squire en realidad era un apasionado por la cultura sudamericana, con la información que tenía acumulada hasta entonces. Y entonces llega a admirar una colección famosísima y muy rica de antigüedades y de bienes culturales de la época pre-inca, inca, colonial y otras de aspecto natural también, por la señora María Centeno de Romainville. Esta era una dama muy adinerada, era una matrona cusqueña que tenía una colección importante en su casa que todavía está en la Plaza San Francisco de nuestra ciudad del Cusco, donde entre muchas otras riquezas tenía un cráneo trepanado que le habían entregado también posiblemente de un entierro discutible de un cementerio de Yucay, eso es bastante discutible, unos pobladores o unos huaqueadores, y ella lo tenía pues resguardado. Entonces hizo mucha amistad con Ephraim Squire y le donó el cráneo. Y cuando ustedes busquen información sobre el cráneo de Squire, van a ver que en internet la información es rara y que tratan de aparecer a Squire, a mostrar a Squire como un comprador, que habría comprado por un dinero elevado. Eso está muy bien documentado. María Centeno le regaló el cráneo y le dijo, Efraín, tú tienes que llevar esto a Estados Unidos porque yo sé que es un país mucho más desarrollado y se puede estudiar mejor. En ese contexto. Entonces Squire quedó fascinado por este cráneo y lo publicó en este trabajo que es Los incidentes de viaje y exploración de la tierra de los incas y se lo llevó a la Academia de Medicina en Nueva York, donde nada menos que neurólogos famosos estudiaron el cráneo y determinaron que la trepanación se hizo efectivamente por manos humanas en un sujeto que estaba vivo. Pero ellos creyeron que era para tratar una fractura craneal. Eso fue por opinión de Wyman y Nott. Sin embargo, Squire, no contento con eso, se lleva el cráneo a París y entonces en Francia, eh, Paul Broca y Nélato, son dos neurólogos famosísimos del siglo XIX, desarrollan un estudio un poquito más proficuo de esta muestra, ¿no? Este es el cráneo de Squire, esta es la figura de su texto y esta es la pieza propiamente dicha, es una trepanación en uso, es una figura geométrica con cortes netos, y si ustedes observan aquí existe una zona más lúcida alrededor, y otra un poco más gruesa en la periferia. Y esto presumiblemente es el retiro del periósteo. Es decir, que para que el periósteo sea retirado, este individuo estaba vivo, lo cual confirma las observaciones de los neurólogos americanos. Entonces, nada menos que Paul Broca toma interés en esto y concluye de que no existen signos de una fractura. Por lo tanto, tal vez aquí no ha habido una intervención debido a trauma. Y entonces, si no es así, ¿por qué? Y ahí se sorprende Broca y él piensa que pudo haber un diagnóstico, es decir, un motivo para proceder a la cirugía en este individuo. ¿Cuál? Es pura especulación. ¿Por qué? Porque hay periósteo denudado, hay bordes inflamados y lo consideró exitoso con una sobrevida de 7 a 10 días. Ahora ya sabemos que 7 a 10 días no es exitoso, pero para entonces, en la opinión de Broca, este individuo habría sobrevivido entre 7 a 10 días. Entonces se animó Broca a interpretar esto, que en el Perú tal vez existía una cirugía muy avanzada en la época en la cual se realizó esta trepanación. Esto es fascinante. Después en el Cusco, aquí el doctor Antonio Lorena desarrolla también un estudio antropológico y un estudio histórico en base a algunos hallazgos en los yacimientos de Pomacanchi, del Valle Sagrado, pero tristemente, y hay que decirlo por su nombre, para Antonio Lorena esto se debe a un conjunto de
conocimientos empíricos, mágicos, religiosos, supersticiosos de los pobladores de la época, y que por supuesto entraron en una fiebre operatoria, es decir, abrían por cualquier cosa la cabeza. Más adelante, debido a unas críticas en Lima, a los trabajos que presentó Lorena, trató de reivindicarse, pero ya quedó casi como un detractor. Entonces, en el siglo XX, Tello, con todos los hallazgos hechos en Huarochirí y en Paracas, empieza a hacer una descripción sistemática, pues, de esto, los movimientos quirúrgicos de ida y vuelta, es decir, el vaivén, la excavación de los surcos óseos, el barrenado y el fresado de los bordes y el fracturado secundario del cráneo para acceder al interior, es lo que ya le llama la atención. Tello estudia, pues, cientos, por no decir miles de cráneos, y entonces su trabajo presentado en el Congreso Internacional de Americanistas en 1912 le lleva a ganar varios premios. Se anima incluso como conclusiones fundamentales los motivos terapéuticos, ya no solo mágicos religiosos, que a juicio de Tello consistían en reparación de fracturas, resolución de inflamaciones craneales o periostitis, o incluso la sífilis, que entonces era muy frecuente a nivel secundario o a nivel terciario, porque no había todavía tratamiento para la sífilis, ¿no? Evidentemente. Entonces esto es fascinante y básicamente es el pilar, el eje fundamental sobre el cual el conocimiento de las trepanaciones toman un valor ya histórico, ya sociológico y también médico y, por qué no, quirúrgico. En nuestra ciudad, en el Cusco, el doctor Sergio Quevedo, que logró ser alcalde después del Cusco, presentó este trabajo que le valió un premio nacional, el premio Hipólito Unanue, que se llama La trepanación incana en la región del Cusco. En base a los yacimientos de Calca y de Yucay, logró identificar perforaciones craneales accidentales, patológicas y quirúrgicas, es decir, accidentales durante el desentierro de los yacimientos, patológicas tal vez asociadas a una enfermedad o una fractura, y quirúrgicas debido a la intervención de la mano del hombre, ¿no? Desarrollando o determinando que existían localizaciones centrales, laterales, formas diversas de las trepanaciones, número diverso de trepanaciones, etc. Es un trabajo bastante completo donde asume también el uso de técnicas e instrumentos especiales, tal vez de anestesia. Es uno de los que se atreve a sugerir posibilidades del uso de solanáceas o fermentos de jora, o es decir, la chicha de jora, o de coca, en estados de probable semi-inconsciencia en base a fundamentos etnológicos. Por supuesto, eso no es lo que encontró en las excavaciones, pero debido a la investigación antropológica trata de establecer ese nexo. Y como les dije, esto le vale un premio de fomento a la cultura, el premio Hipólito Unanue. Y no queda ahí, porque el doctor Quevedo, que además de ser antropólogo, era médico, trabajaba en el Hospital Lorena. Y el Hospital Lorena trabajaba otro médico, que era un visionario para su tiempo. Este es el doctor Manuel Cayo Ceballos. Este doctor es canchino, es sicuaneño. Bueno, era. Y era pues un cirujano que para su tiempo se parecía haberse adelantado a los hechos, ¿no? Entonces, junto con Sergio Quevedo, estudian esto, desarrollan una estrategia y simplemente se animan a realizar la primera cirugía craneal con instrumental incaico, hecho en nuestro hospital Antonio Lorena, en el antiguo hospital, el año 44. Utilizaron con la técnica aséptica que para entonces era desarrollada, instrumental quirúrgico prestado del Museo de Arqueología para operar a una mujer joven que tenía un trauma craneal con fractura hundida. Aplicaron anestesia local usando torniquete de Milma para la hemostasia. Realizaron la trepanación, levantaron la fractura, cubrieron con celuloide y cerraron o suturaron con una duración menor a 1 hora. El paciente salió con éxito de la cirugía. Infelizmente, en los días próximos a la semana o a los 10 posoperatorios, desarrolló una pulmonía, como dice en la historia clínica que está en el archivo del Hospital Antonio Lorena.
al cual hemos tenido acceso. Yo soy médico, el Hospital Antonio Lorena, he quedado fascinado con esa historia. Y la paciente falleció, pero no por un problema neurológico, sino por una pulmonía, como lo describen entonces. Esto fue documentado en el diario El Sol del Cusco, que está en el archivo de la universidad. Este es el antiguo Hospital Antonio Lorena, y esta es una foto de la cirugía, y miren la trepanación que están haciendo el doctor Cayo y el doctor Quevedo, que tomó nada menos que Martín Chambi, que como sabemos es un famoso fotógrafo puneño cusqueño que desarrolló una escuela de fotografía en ese tiempo. Un tiempo después, casi 10 años después, en Lima, recogen esta experiencia el doctor Esteban Roca y Francisco Graña. Él era cirujano y él fue de los primeros neurocirujanos junto con el doctor Cabieses del Perú, y estudian 250 cráneos trepanados del Museo de Arqueología e Historia Natural de Pueblo Libre, en Lima, ¿no? Y de acuerdo a este desarrollo, perdón, a este estudio y al desarrollo que hizo Manuel Cayo y Sergio Quevedo en Cusco, utilizaron técnicas e instrumentos semejantes. Los instrumentos eran del Museo de Historia Natural, perdón, de Antropología e Historia de Lima, y con un enfoque neuroquirúrgico hicieron una cirugía en vivo. Esta cirugía en vivo fue sobre un paciente varón de 52 años que tuvo un trauma con un hematoma epidural. Usaron material quirúrgico del museo con anestesia general, usaron un torniquete circular con catéter, no usaron la milma, que era la lana trenzada como en el Cusco. Hicieron la trepanación, evacuaron el hematoma y la cirugía tuvo éxito y no hubo complicaciones. El paciente sobrevivió perfectamente. Este es el instrumental utilizado por los doctores, es el paciente en el posoperatorio, la zona rasurada, que está la cicatriz. Y este es un extracto en vídeo, que es una joya de la cirugía. Ustedes están viendo, el doctor Roca está haciendo la presentación del paciente. Obviamente son fallas del video de esa época, un video muy antiguo. Y está haciendo el marcado, y ahí está cortando la piel, y vean que hay un poco de sangrado, no es abundante porque está con torniquete, y luego va a empezar a fresar, a rebasar todo el colgajo, y posteriormente hacer la trepanación. Esto fue pues una noticia muy publicitada, por supuesto con todo derecho, es algo fascinante, pero yo no sé dónde quedó la experiencia del doctor Cayo y el doctor Quevedo. En el diario El Sol, El Cusco y en algunas publicaciones un tiempo más, tenemos que revalorar esto. Esto nos pone a la vanguardia realmente como ciudad o como hospital de estos dos doctores. Y Sergio Quevedo era médico general, Manuel Cayo era un cirujano, pero no era neurocirujano, pero este hombre hacía neurocirugía a gran escala, incluso también se cuenta que podría haber hecho cirugía de columna. Entonces, el objetivo de conocer nuestro pasado es, a partir de ahora, en este tiempo que empezamos, sentirnos orgullosos y además aprender a fabricar un futuro mejor en base a este conocimiento histórico. El doctor Weiss hizo un estudio bastante laborioso en el tiempo, porque él fue no alumno, sino fue un colaborador de Julio Cetello, participó en muchas de sus excavaciones, y en dos trabajos, uno de ellos llamado Teología Cultural, hace un extenso desarrollo de la técnica de deformación y de trepanación Paracas, básicamente, donde describe muy bien los subtipos, las técnicas, las ubicaciones, y junto con las presunciones de Tello, define que esta trepanación no se pudo haber hecho al azar, y es el primero que desliza la formación o los centros de formación de cirujanos, es decir, como residencias, donde habían maestros y que entrenaban a cirujanos, porque históricamente en tantos cientos de años o miles de años no se ha podido pasar generacionalmente sin trascendencia este conocimiento. Ha debido haber una sistematización y necesitamos pruebas más sólidas para que podamos consolidar estos conceptos en el futuro. Más adelante, Juan Lastres y el doctor Fernando Cabieses, en una tesis que está en la Facultad de Medicina de San Marcos, hicieron una revisión muy parecida, etnográfica, antropológica, hice una crítica a todos los antecedentes, incluyendo a Tello, y también un desarrollo bastante semejante. Y ya para nuestro siglo tenemos tres trabajos que son dignos de mencionar.
La del el profesor John Verano, que venía bastantes veces ha venido al Perú, incluso presentó en una de sus visitas este libro que es Holes in the Head del doctor John Verano. Él es de Tulane, Estados Unidos. Es un antropólogo, un arqueólogo y un osteólogo de primera, y él desarrolló un estudio sobre más de 800 cráneos prestados de colecciones privadas, básicamente del Museo Smithsoniano de Washington, Estados Unidos, del Museo Nacional y del Museo del Cusco. Esas tres fueron sus fuentes, ¿no? Y entonces desarrolló una evaluación sistemática de las características de las trepanaciones, encontrando que según su apreciación, la sobrevida, sobre todo en los cráneos de la escuela de Cusco, llegaba al 85%. Y también él avanzó al desarrollo o al descubrimiento de la señora de Canamarca en Espinar, ¿no? Y el cráneo, por supuesto, que tiene una craneoplastia. Entonces, John Verano hace una serie de publicaciones, la última propia del 2016, donde compila todo este conocimiento y es el eje fundamental de un renacer de la historia de las trepanaciones. Más adelante, en la década reciente, la doctora Danielle Cloring, ella es una antropóloga americana, se interesa por el desarrollo de la cultura andahuaylas y es la que realiza con toda la sistemática, los permisos, etcétera, un estudio primero geográfico, etnomédico de la zona de la cultura chanca en Andahuaylas y la excavación de yacimientos y propiamente de cráneos en un número de 284, de los cuales 32 estaban trepanados. Eran cráneos de esta antigüedad. Describe las técnicas en estos cráneos trepanados en Andahuaylas, con raspado, corte, perforado, etcétera, e incluso desliza la posibilidad de que exista una escuela de formación de cirujanos, porque encontró cráneos donde se hicieron prácticas ya post-morte, es decir, en cráneos secos. Por lo tanto, esto tenía que ser alguien que se estaba entrenando. Se encontraron instrumentos como cuchillos de obsidiana, brocas, ¿no? Y otras piedras afiladas, y deslizó la posibilidad de indicaciones terapéuticas, como inflamación cerebral, o sea, hipertensión endocraniana, lesiones craneales, o tal vez que podría ser para una puerta para que ingrese o regrese el alma que ha salido del cuerpo. Y en eso creen muchos pobladores de la cosmogonía andina, ¿no? El susto, que representa la salida del alma del cuerpo. Y según sus conclusiones, podría haber representado una ventana para que el alma reingrese al cuerpo. Muy interesante. La tasa de sobrevida de los cráneos de Andahuaylas llegaba casi al 60%. Estas son las presentaciones, miren, las técnicas desarrolladas acá, el corte, el barrenado y la trefinación, o la técnica de cilindros cónicos. También encontró cráneos con plaquetas, aquí, es una plaqueta de plata, de craneoplastia, y estos son los ejercicios en cráneos secos. Y el último artículo, el último trabajo, perdón, fue el que desarrolló el profesor David Kushner, que es neurorehabilitador, él trabaja en Florida, y John Verano, que se publicó en 2018 en el World Neurosurgery, donde en base a lo encontrado por Verano, analizaron sistemáticamente los 800 cráneos prestados de estas fuentes y clasificaron la sobrevida de los individuos según hubiera o no remodelación ósea. Por ejemplo, cuando no había remodelación ósea, no había reacción, el individuo vivía apenas horas o unos días. Cuando había necrosis y actividad osteoplástica, pero no había remodelación, vivía 2 semanas. Y a largo plazo, cuando había extensa remodelación. Entonces, por ejemplo, este es un cráneo con una gran trepanación, con bordes muy filudos, y había diploide. Aquí no había ni regeneración ni necrosis. Esta es una sobrevida nula. Este cráneo ya mostraba un poco de necrosis alrededor aquí, como carcomido, pero no había remodelación, todavía era una sobrevida a corto plazo, y esta demostraba una intensa remodelación en todos los bordes, es decir, una sobrevida a largo plazo. Y fíjense, este individuo fue operado varias veces. Tiene varios orificios históricamente distintos. Y esto es de la escuela de Cusco, ¿no? Y los hallazgos pues fueron fascinantes. Al final, más allá de esta tabla que representa un resumen de todo su trabajo, demostraron que la trepanación era practicada con experticia, sobre todo en la escuela de Cusco.
con una tasa muy elevada que superaba hasta el 91% de varios yacimientos, comparándolo con la guerra civil estadounidense, que era la mitad, es decir, la sobrevida en los cráneos trepanados. 400 años o 500 años atrás era casi el doble de los individuos operados por neurocirujanos en la guerra civil estadounidense. Y entonces esto les llevó a pensar de que, por supuesto, la cultura peruana es definitivamente la impulsora de la neurocirugía en toda la humanidad. Al final, todos los conocimientos que ellos han aportado es lo que nosotros recogemos como fuentes contrastadas, como fuentes válidas, que necesitan todavía un análisis posterior. Paracas y Cusco fueron las primeras escuelas de formación, evidentemente. Si fueron cirujanos o neurocirujanos, es motivo del debate, pero que fueron escuelas de formación, sin duda. Y la doctora Kurin habla incluso de una pequeña escuela que es la escuela Andahuaylas. Ahora, ¿había conocimiento anatómico y técnico? Por supuesto. Conocían el seno sagital superior, los senos transversos, la fosa posterior. Ahí está el huaco de la Universidad de Trujillo. Y esto les llevaba a tener sesiones teóricas, habían charlas, es decir, habían cirujanos que se sentaban y un maestro que hablaba y explicaba al respecto. Habían demostraciones en vivo, se hacían prácticas post-mortem, como quedó demostrado en Andahuaylas, o se hacían prácticas en animales. Por supuesto, las evidencias todavía necesitan ser recogidas y analizadas a una mayor escala. Pero fíjense, miren, este es el seno sagital superior, perdón, la sutura sagital y debajo pasa el seno sagital superior. Y cómo estas trepanaciones están respetando el seno sagital superior. Tal vez no sería la primera trepanación, pero para que se conozca esto se debe haber conocido anatomía. Entonces no es posible pues que algunos colegas en presentaciones televisivas incluso puedan alegremente pensar de que esta secuencia, esta cantidad de cráneos trepanados fueron hechos al azar. Ellos no sabían anatomía. No es posible. Estas son pruebas que evidentemente nos enseñan lo contrario. Entonces, había un neurocirujano inca o un cirujano craneal, habían rangos, se sabe que el Hampi Camayo era un médico muy entrenado, con un gran conocimiento, una gran aptitud de intervención o de terapéutica, pero también habían los ayudantes o los curanderos, que eran los camascas, ¿no? En las sierras centrales se conocían sobre todo los camascas, y los oncoyo, ¿no? Los que curaban el corazón, que donde pensaban los antiguos peruanos se encontraba el origen de los males del cerebro. Aquí también faltan evidencias consistentes. No obstante, las indicaciones fueron muchas veces mágico-religiosas, intuitivas, experimentales, pero en otras muy probablemente terapéuticas, con un fundamento diagnóstico, es decir, ellos tenían una sistemática para intentar hacer una cirugía y retirar, no sé si un coágulo, no sé si un tumor o algo más, en base a un diagnóstico. Y la sistemática del procedimiento, pues, empezaba en la preparación y terminaba en el postoperatorio, ¿no? Empezó esto por un ensayo-error, después evolucionó hacia un tratamiento ya reparador o salvador. Y hay mucha evidencia que se va acumulando, sobre todo gracias a los recientes estudios que hemos presentado. Estas son las armas de guerra. Había mucha guerra, mucha conquista, mucha resistencia. Los chancas, los wari, las mismas culturas de la costa eran muy guerreras y por lo tanto estas y la cultura incaica se desarrollaban en fenómenos de guerra durante el desarrollo histórico de sus culturas, y entonces habían traumatismos cráneoencefálicos, como no, y por lo tanto la necesidad de intervenciones quirúrgicas. Que había un lugar para desarrollarlo, no lo sabemos. Hay un colega argentino que se anima a invocar el desarrollo de cirugías en tambos o en pequeños hospitales. No lo sabemos, es probable. Existían tambos. Si realmente solo eran depósitos de alimentos o eran algunos centros de intervención terapéutica, queda por ser demostrado. Que se usaban hierbas y sahumerios, lo sabemos por la etnomedicina, porque en la sierra se utiliza mucho la medicina popular, desde la ayahuasca hasta la chancapiedra y toda la sistemática de medicina popular, que es otro mundo, y eso tiene un arraigo histórico que viene de la época de la colonia, de la época del incanato, del preincanato.
Entonces, por eso la importancia de estudiar etnomedicina o cultura popular o sociología o antropología para integrar estos conceptos y saber si, por ejemplo, había cuidados postoperatorios o convalecencia. La deducción tradicional de la anestesia usando la chicha de jora como un coma alcohólico, es una posibilidad, pero no es una certeza. No se puede decir, dice los emborrachaban con trago o con chicha, dice. ¿Quién dice? ¿Hay alguna crónica? No, ¿verdad? Entonces esto está por demostrarse. Es una posibilidad que hayan usado jugos de hongos, o el callampa 1, que es el agua de hongos, ¿no? Las callampas, que son los hongos grandes de la sierra, o infusiones alucinógenas como el chamico, ¿no? O la ayahuasca también, o la misma coca, son posibilidades deductivas, no son todavía situaciones confirmadas. Igual en el instrumental quirúrgico, aunque esto sí tiene más lógica porque muchos de estos fueron encontrados junto con los cráneos. Hay instrumental para el corte, como el bisturí, ¿no? De media luna, que es el tumi, el cuchillo, que es la cuchuna, el achillo, que es la chechtana, la barrena, el uscuy, ¿no? Que son elementos de corte de materiales variables, ya hemos dicho, metal, piedra, hueso. Se presume que habría, por ejemplo, una cantera de obsidiana allá en la ladera de la laguna de Huacarpay, en el Cusco. Elementos de separación como elevadores, protectores, decoladores, que eran espátulas, ¿no? La tojpina, o pinzas, la siquina, por ejemplo, que eran de metal, algunos de hueso en la costa. Y elementos de sutura también, ¿no? Si suturaban con hilo trenzado, con pelo, con algodón, por ejemplo, en la costa, es una buena probabilidad. Estos son los instrumentos encontrados en colecciones antiguas que están en todos los museos de la costa, sobre todo, y museos de sitios regionales. Y también hay unos que lamentablemente están en colecciones particulares en todas partes del mundo. Estos son diversos tipos de tumis, tanto ceremoniales como quirúrgicos, ¿no? El Museo Larco de Lima, que se los recomiendo visiten, tiene una colección fantástica de muchos de estos vestigios, tanto cráneos como instrumental quirúrgico. Y esto, que hace no muchos años ha sido devuelto por la Universidad de Yale, está en la Casa Concha, acá en Santa Catalina, en el centro de nuestra ciudad, donde se aprecian diversos instrumentos también de orden quirúrgico. En cuanto a la obsidiana, pues hay varias fuentes, por ejemplo, en el cerro Quispiciza, perdón, en Cablica, Chaparco en Ayacucho y está en Papa Jaranca en Arequipa, que son unas canteras demostradas de obsidiana, es un elemento natural, ¿no es cierto?, de orden volcánico, y que fue encontrado en el trayecto del Capajñán. Entonces tiene mucha lógica. Si el Capajñán pasaba por ahí, estos yacimientos eran visitados por los incas o los pre-incas. Estos son los diversos tipos y subtipos de cuchillos o de bisturís quirúrgicos hechos y encontrados en obsidiana. Y se sabe que la obsidiana es muchas veces más filuda que el acero quirúrgico y es capaz de cortar un cabello de esta forma. Este es un cabello cortado con bisturí quirúrgico. Miren qué irregular en el microscopio electrónico. Este es un cabello cortado con obsidiana. Entonces, la obsidiana pues era el bisturí perfecto, entre otros metales, por supuesto. Y este material complementario es totalmente especulativo. Se usaron algo para la hemostasia, como gasa de lana, por ejemplo, que es la milma, o cabullas para hacer torniquetes, ¿no? O algodón o lana de auquénido, etcétera. Se había hemostasia química, por ejemplo, con ceniza, o la ratania, que es la chamana, que es una raíz, o arcilla o clara de huevo, son posibilidades especulativas, emplastos o vendajes de la misma forma, ¿no? Esta es, por ejemplo, la milma, esta es lana, trenzada ahí, auquénido, que está acomodada ahí junto con los hallazgos de los cráneos trepanados, y también se encontraba, pues, la lana o la soga procedente del maguey. ¿Cómo podrían haber hecho la hemostasia en el cráneo con torniquetes o con compresión o cauterización con emplastos? Es una probabilidad. Los torniquetes con milma es una buena probabilidad. Y la limpieza o el lavado quirúrgico, recogiendo el agua de lluvia en estos platos que son los ucus, ¿no? Unas vasijas plato de las culturas pre-incas e incas. Y estos ucus recogían solo agua de lluvia porque
ellos asumían que el agua de lluvia era un agua pura, es decir, un agua estéril, ¿no? No el agua de los ríos o de los manantes, sino el agua de lluvia por su procedencia casi divina. Y todo esto sigue siendo especulación. Usaban antibióticos, anticonvulsivantes, dónde iba el trepanado, le hacían un control postoperatorio, le retiraban los puntos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí se ha quedado el vacío que necesitamos rescatar de esta trascendencia histórica, de esta técnica tan maravillosa. Entonces, al final, la trepanación desarrolló y se transfirió de generación en generación, pasando el conocimiento entre un grupo y otro, entre una cultura y otra, con un instrumental y escuelas, indicaciones bastante definidas, con orificios exploradores, que es lo mismo que hacemos. Si yo quiero evacuar un hematoma epidural, le pongo un trépano, el orificio primero se llama explorador, encuentro el hematoma y luego sigo haciendo el corte. Lo mismo hacían ellos. ¿Qué nos diferencia en ese sentido técnico a los neurocirujanos del Bicentenario, de los neurocirujanos del antiguo Perú? No muchas cosas. El paciente estaba echado y el cirujano sentado probablemente, y la duración era, por supuesto, variable. Las técnicas son distintas. Por ejemplo, esta es la técnica del raspado. Se hacía con obsidiana o con tumi. Se raspaba básicamente los bordes poco a poco hasta formar la figura geométrica y retirar la plaqueta. Se iba desgastando el hueso. Esto se hizo bastante en Paracas y en la costa central. Ahí están los cráneos. La técnica por raspado. La técnica en corte de uso, es decir, formando una figura geométrica, cortando en todas estas direcciones hasta que se retire la plaqueta y luego se palanqueaba el hueso. Eso se hacía en el área centroandina y también algunas en el Cusco, como en el cráneo de Squire, por ejemplo, que fue encontrado en Yucay. La técnica de cilindros, de orificios cilindrocónicos, propiamente se hacían barrenados uno a continuación del otro, uno a continuación del otro, hasta formar una figura geométrica, y luego se retiraba la plaqueta. Esto se encontró en Andahuaylas, en Chachapoyas, en Paracas también. Aquí está la expresión histórica, ¿no? Había muchas trepanaciones pequeñas y muchas otras trepanaciones gigantes como estas, que son verdaderas craniectomías descompresivas, igual a las que hacemos hoy en día. No nos diferencia muchas cosas a ese respecto. Miren la trepanación o la cráneo, esa ya no es una trepanación, es una craniotomía. Miren aquí la línea media, cómo está siendo respetada. Ellos sabían que aquí estaba el seno sagital. ¿Cómo que no conocían anatomía? Es imposible pensar lo contrario. Habían pues circulares, cuadriláteras, poligonales, refinadas. ¿Por qué? Aún falta integrar ese conocimiento. Eran unas veces una sola, otras eran múltiples, unas eran exitosas, completas, otras eran incompletas, tal vez porque el individuo moría en el intento. Y también se han encontrado evidencias de plaquetas o prótesis o tapas de cranioplastía de diversos materiales como oro, plata, calabaza, el propio hueso, por ejemplo, y signos también de infección o de rechazo, ¿no? Está en el Museo de Oro en Lima, por supuesto. Esta es una prótesis de oro de una craniotomía en uso. Esta es una prótesis de oro también de una craniotomía por raspado. Esta es otra por raspado, donde se encuentra la prótesis de plata. Y aquí miren estos puentes de hueso, nos dicen que este individuo sobrevivió porque esto es regeneración. Y este es el injerto del propio hueso en el cráneo de Canamarca, en Cusco, encontrado por Verano. Al final, estos individuos pues han tenido una sobrevida variable. En Paracas, 40%, en Andahuaylas, 58%, y en los yacimientos incas, según Verano, 70-80%, y según Kochner, como hemos visto, más del 90% de sobrevida, con criterios bien establecidos, como por ejemplo los criterios de Cabieses y Lastres, que demostraron en el año 59, donde gradualmente se iba desarrollando puentes de hueso alrededor y se iba cubriendo poco a poco el diploe hasta después desarrollar una remodelación, un neohueso cubriendo todo el diploe, sinónimo de cicatrización y por lo tanto de curación y por lo tanto de sobrevida prolongada. Estos son elementos o ejemplos de cráneos sin sobrevida, por ejemplo. Ahí no hay sobrevida porque no hay ninguna cicatrización. El diploe está libre, el individuo ha muerto inmediatamente o apenas unos días después. Y miren estos otros cráneos que muestran maravillosamente los puentes de hueso
que son sinónimo de cicatrización ósea y por lo tanto una larga sobrevida de estos individuos. Ya hemos dicho que Kushner y Verano también describieron algunos criterios previamente. Y también la baja tasa de infección es curioso, porque si bien había osteomielitis alrededor de la zona trepanada, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en el mismo tiempo, en ese mismo tiempo histórico en Europa, la tasa de mortalidad era más alta y la tasa de infección era muy elevada? Es que en Europa se usaban ya el instrumental metálico, se usaba ya instrumental quirúrgico y propiamente se reusaba. En el Perú era descartable, probablemente era descartable, un uso y punto. Muy finos, ¿no? Los incas y los preincas. En Europa se hacían cirugías en hospitales. En el Perú se hacían cirugías al aire libre. No habían hospitales. Un poco más si se anticipan al COVID. Cirugía al aire libre. Por supuesto que esto es netamente comparativo, no es algo contundente, pero es interesante esas comparaciones etnográficas que hacen estos autores. Y finalmente, esto le llevó la fascinación por esta técnica a Robert Tom, promocionado por la Parker Davis, que es el laboratorio previo a Pfizer. Pfizer nace de la Parker Davis porque se compra a la Parker Davis, que era el laboratorio más famoso del siglo pasado, en un libro llamado La historia de la medicina en imágenes, a que pinte y dibuje esta escena de una trepanación craneal en Paracas. Ahí está el mar, ¿no? ¿Ya? Es una trepanación Paracas, por ejemplo, con la instrumentación y con los conocimientos que para esa época se tenían acumulados. Y después, unos años después, Alton Tobey presentó o pintó un mural gigante que está en la sala de antropología del Museo Smithsoniano en Washington. Si alguna vez pueden ir para allá, les recomiendo que visiten esa sala. Y esto es parte del mural, porque el mural es mucho más grande, donde se está desarrollando una trepanación inca. Aquí está Machu Picchu al fondo, ¿no? En una sesión quirúrgica con toda la instrumentación. Por lo tanto, nosotros como descendientes de la cultura incaica, de este legado histórico, de esta sistemática no casual de información que ha sido desarrollada, que ha sido modificada, perfeccionada, acumulada en el tiempo y lamentablemente perdida, tenemos una obligación, la obligación histórica de rescatar y de conocer la verdad y de educar. Al final, entendiendo que esta técnica fue desarrollada de inicio con orígenes empíricos, pero después con una evolución científica en todo el Perú antiguo, que existía un real conocimiento de anatomía y probablemente de un diagnóstico, de una estrategia para la cirugía, con elevada sobrevida, sobre todo en las escuelas más recientes como Andahuaylas y básicamente Cusco, y un desarrollo creciente que comparativamente con escuelas, por ejemplo, de Europa, demostraban resultados óptimos. Que esto es producto de una trascendencia generacional que ha venido de generación en generación, y ahora gracias a todos estos descubrimientos somos la generación que comprendemos esto, estamos obligados a conservar esta información, a promover, a perfeccionarla y después a pasarla a las que vienen más adelante. Y finalmente, a educar a la comunidad científica y recuperar nuestra identidad, sobre todo en este tiempo en el que estamos tan comprometidos con un futuro un poco incierto a corto plazo, debido a todo lo que vivimos por la pandemia y a las circunstancias sociopolíticas de nuestro bicentenario, pero sobre todo a elaborar un futuro tal como queremos. Como está claro, ningún pueblo, o mejor dicho, todo pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y eso es lo que no queremos. Este es otra imagen que está en mi Facebook. Este es el cerro del Poncho, el Punchuy Apu, que está entre Canas y Espinar. Están mirando hacia la laguna de Langui. El Paya y Puncho, perdón, el Paya y Puncho, el Poncho de Payay, que les invito a que visiten, que es la nueva maravilla de los
muchos colores, que parece un poncho andino tejido en una laja de piedra sedimentaria en esta zona de nuestra ciudad. Por su atención, muchas gracias, y tal vez existe algún comentario, y si no, igual agradezco vuestra atención. Excelente, doctor. Muchísimas gracias de verdad por la ponencia. Realmente creo que todos hemos quedado fascinados viendo toda esta información, viendo todo esto, todo este legado histórico que tenemos, particularmente desde la neurocirugía. Creo que algo que personalmente me llama mucho la atención, ¿no? Es justamente, por un lado, el intento quizás, o el problema que tenemos al no documentar, al no conocer suficientemente la historia, ¿no? Al punto, como mencionaba quizás en algún momento, creo que hablaba del doctor Lorena, acerca de una comparación místico-religiosa, no tanto científica o médica, ¿no? Quizás me recordó un poco a los cuadros del Bosco, ¿no? En el cual hablan de esa cirugía para sacar la piedra de la locura, cosas similares. Y algo que me sorprendió mucho es, en este caso, las escuelas, la formación académica científica que podríamos decir, ¿no? En cuanto a estas dos escuelas de neurocirugía en el Perú que comentaba. Sí es. En efecto, es sorprendente, y es sorprendente cómo nada está dicho todavía al respecto. Cada vez la afición de la investigación por estos elementos históricos, médicos, culturales, representa pues la sustancia para el conocimiento de nuestro pasado. Lamentablemente, para el desarrollo de investigación a este nivel, se necesita no solo dinero, se necesita tiempo, se necesita autorizaciones, permisos, porque trabajar en base al legado, en base a los recursos históricos que están prohibidos, que son intangibles, etcétera, es bastante difícil, ¿no? Entonces, por eso ustedes están viendo que las investigaciones son desarrolladas por entidades internacionales con una coordinación a este respecto, pero nosotros o nos dedicamos a otra cosa o no tenemos el interés suficiente, pero necesitamos rescatar todo esto. Como peruanos, como médicos, como cirujanos, y ustedes como estudiantes, la mayoría de ustedes tienen esa posibilidad, y en el futuro tienen el terreno, una vez que pase esta pandemia, porque tiene que pasar, el terreno perfecto para recuperar mucho, tan solo con ir al Museo Inca, ¿no? De la Cuesta del Almirante, y visitar las salas de trepanación, y poder con este acervo que ahora estamos compartiendo, quedar pues fascinados con las muestras que se encuentran ahí, que tal vez sin este ordenamiento de ideas no podríamos conocer, y pensaban que las trepanaciones eran para espantar espíritus, pero todo tiene un momento, un dónde y un porqué. Excelente, doctora. Así es, creo que después de esta ponencia no vamos a ver igual todas estas trepanaciones cada vez que, porque todo el mundo se ha enfrentado en algún momento en el colegio, desde inicial, a las trepanaciones craneales, ¿no? Pero ver la magnitud de estas, que incluso involucran a exponentes grandes de la neuroanatomía que hemos estudiado siempre, por ejemplo, lo que hablaba de Paul Broca, otros exponentes internacionales, que todo el mundo, todo el que estudia medicina se ha topado con ellos, es increíble la magnitud de la neurocirugía, particularmente en nuestro país. Exactamente. Excelente, doctor. Doctor, tenemos quizás algunas limitaciones de tiempo, pero yo creo que esta es una ponencia magnífica. Realmente en algún momento la escuchamos, yo particularmente la escuché en el segundo Congreso de Historia de la Medicina, ahora que lo recuerdo bien, y igual quedamos, ¿no?, siempre fascinados con la magnitud de esta información y con toda la trascendencia histórica que esta nos trae. Doctor, quizás podría darnos algún mensaje a todos los estudiantes de medicina en el Perú que le estén escuchando. Por supuesto. En principio, muchas gracias por comprometerme en este tiempo para compartir con ustedes esta emoción, esta fascinación que tengo por conocer nuestro pasado. Como neurocirujano, por supuesto, también me he visto intrigado por lo que representa realmente esto, y más allá de lo que aprendí en el colegio, en la universidad, había algo más, y sigue habiendo, que me llame la atención, que tal vez me una a un pasado que todavía está por conocerse. Siempre como estudiantes ustedes de medicina tienen que cuestionarse todo. El día que dejen de cuestionarse algo, será el día que pierdan la esencia por la medicina. Y no olviden que si además esto desarrollaban los antiguos cirujanos en nuestro país, era porque tenían un sentido de compromiso con el prójimo, con el ser humano, es decir, la humanidad.
El día que dejemos de pelear o de luchar por los otros, perderemos esa humanidad. Y eso es algo que tenemos que aprender de estas experiencias históricas y tenemos que enarbolar como una bandera siempre en nuestro actuar como profesionales, como personas, como médicos, comprometidos con un desarrollo distinto, con un futuro distinto en nuestra nación a partir de ahora y sobre todo con el motivo del Bicentenario. Así que gracias, que tengan buenas noches, feliz fiestas patrias, feliz Bicentenario, sigan cuidándose, sigan resistiendo, pronto llegará vuestra vacuna también y tendremos mejores tiempos para reencontrarnos en los hospitales, en los congresos y poder compartir toda esta información de una manera más vivencial, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Igual que el doctor Murillo, leo extensiva primero nuestra fascinación, nuestro asombro, y segundo, ojalá que en una siguiente oportunidad podamos ampliar aún más este tema. Realmente